Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y los chismes más candentes. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha tomado a todos por sorpresa. El titular mismo es un gancho: 09 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. El mundo del entretenimiento turco y por extensión, el de sus fans internacionales, está en vilo ante lo que sea que estas dos grandes estrellas nos tengan reservado. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de Hande Erçel y Kerem Bürsin, al igual que yo. Hemos seguido sus carreras por separado y juntos, hemos sido testigos de su química en pantalla y, por supuesto, de los rumores y las confirmaciones sobre su relación. Por eso, cuando un titular así aparece, es inevitable sentir esa mezcla de curiosidad, emoción y quizás un poco de ansiedad. ¿Qué puede ser tan impactante? ¿Es algo bueno, algo malo? ¿Es un anuncio importante sobre sus carreras, o algo más personal? En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, las especulaciones que están circulando y, por supuesto, cómo este evento, sea cual sea, está marcando un antes y un después para estos dos queridos actores. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese clic al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven siempre tenemos algo jugoso que compartir. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. El 09 de noviembre de 2025. Una fecha que a partir de hoy, será recordada en los anales de la farándula turca. La mención de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un titular tan llamativo sugiere que algo significativo ha ocurrido o se ha anunciado. Pensemos en sus trayectorias. Hande Erçel, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una presencia global gracias a series como Love is in the Air, donde precisamente compartió pantalla con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, por su parte, ha conquistado corazones con su carisma, su profesionalismo y su capacidad para encarnar personajes complejos. Juntos formaron una pareja icónica, tanto en la ficción como, según confirmaron muchos, en la vida real. Entonces, ¿qué podría ser tan impactante? Las posibilidades son vastas. Podríamos estar hablando de un compromiso, quizás incluso una boda secreta o anunciada. Dada su popularidad y el interés que despiertan, cualquier noticia de este calibre se convertiría en un fenómeno mediático instantáneo. Imaginen las portadas de revistas, los titulares en todos los portales de noticias, las reacciones en redes sociales. Sería una noticia de esas que definen el año para muchos fans. Otra posibilidad, y esta podría ser igualmente impactante, es un gran anuncio profesional. Tal vez Hande y Kerem decidan unirse nuevamente en un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura. Después del éxito avasallador de Love is in the Air, una nueva colaboración entre ellos generaría expectativas altísimas. Podría ser una serie de Netflix, una película de Hollywood, o un proyecto que los lleve a explorar nuevos géneros y territorios artísticos. La química que demostraron en pantalla era palpable, y verlos juntos de nuevo en roles diferentes, con la madurez que han adquirido como artistas, sería un espectáculo garantizado. Y luego están las noticias que, si bien son personales, también tienen un gran impacto en la percepción pública de las celebridades. Podríamos estar hablando de un embarazo, por ejemplo. Para una pareja tan querida, la noticia de que van a expandir su familia sería recibida con inmensa alegría por la mayoría de sus seguidores. Es el tipo de anuncio que conmueve y genera un cariño aún mayor hacia la pareja. También es importante considerar la posibilidad de un anuncio que, para algunos, pueda ser menos feliz, pero igualmente impactante. Un anuncio de separación, por ejemplo, aunque esperemos que no sea el caso, siempre es una noticia que genera un gran revuelo, especialmente cuando se trata de una pareja tan admirada. En el mundo del entretenimiento, las relaciones son a menudo objeto de escrutinio, y cuando llegan a su fin, el impacto es considerable. Sin embargo, dada la solidez aparente de su relación, este escenario parece menos probable, pero no imposible. Otra arista a considerar es algo relacionado con sus carreras individuales. Quizás uno de ellos ha recibido una oferta de trabajo en el extranjero que implique un cambio de vida radical, o han decidido emprender un proyecto empresarial juntos.
Ande, por ejemplo, ha estado explorando cada vez más el mundo de la moda y los negocios, y Kerem tiene también intereses en diversas áreas. Una unión empresarial podría ser un paso lógico y, sin duda, sorprendente. Para entender la magnitud de este titular, debemos recordar la forma en que Ande y Kerem capturaron la atención del público. Love is in the Air no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Ande y Kerem, trascendió la pantalla, y pronto los rumores de que su relación iba más allá de la ficción comenzaron a florecer. Finalmente confirmaron su romance y desde entonces han sido una de las parejas más seguidas y comentadas. Su relación, al ser pública, ha estado sujeta a la constante atención de los medios y de sus fans. Cualquier anuncio importante en sus vidas personales o profesionales, por lo tanto, tendrá un eco amplificado. Es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Si bien la especulación es parte de la diversión, también debemos recordar que son personas reales con vidas reales. Sea cual sea la noticia, es probable que haya sido un momento importante en sus vidas, y como admiradores, lo mínimo que podemos hacer es respetar su privacidad y celebrar con ellos, o enviarles nuestro apoyo, según corresponda. Analicemos la fecha, 09 de noviembre de 2025. Si bien estamos grabando este vídeo en un momento posterior a esa fecha, la noticia se presenta como algo que acaba de ocurrir o ser anunciado. Esto nos da un contexto temporal crucial. ¿Qué estaba pasando en sus vidas profesionales y personales alrededor de esa fecha? Si recordamos, ambos han estado trabajando en diversos proyectos. Ande ha seguido con su carrera actoral, apareciendo en otras producciones y expandiendo su influencia como embajadora de marcas de prestigio. Kerem, por su parte, también ha estado activo, explorando diferentes roles y participando en proyectos que demuestran su versatilidad. La sorpresa mencionada en el titular es clave. Sugiere algo inesperado, algo que no se anticipaba. Esto descarta quizás los anuncios más rutinarios, como la renovación de un contrato o la participación en un proyecto ya conocido. Debe ser algo que ha tomado al público desprevenido, y eso, sin duda, aumenta el interés. Ahora, permítanme hacer una pausa para pensar en el impacto en el fandom. Los seguidores de Ande y Kerem son apasionados y leales. Una noticia de esta magnitud podría generar un torbellino de emociones. Si es algo positivo como un compromiso o un bebé, veremos un aluvión de felicitaciones y expresiones de alegría. Si es un anuncio profesional, veremos una oleada de entusiasmo por verlos trabajar juntos de nuevo, o por sus nuevos rumbos. Si por otro lado, fuera una noticia difícil, el fandom sin duda se uniría para ofrecer su apoyo. Considerando la naturaleza del contenido de YouTube y el tipo de noticias que suelen generar mayor tracción, este titular apunta a algo que ha generado un debate considerable, o al menos mucha conversación. Por eso, en nuestro canal, nos gusta ir más allá de simplemente reportar el titular. Queremos explorar las diferentes facetas de la noticia, las posibles implicaciones y las reacciones de la gente. Pensemos en la estrategia de comunicación. Si Ande y Kerem o sus equipos decidieron hacer un anuncio en una fecha específica, seguramente hubo una razón. Tal vez querían controlar la narrativa, o generar un impacto máximo en un momento determinado. El hecho de que la noticia sea descrita como impactante sugiere que se tomó una decisión consciente para que así fuera percibida. Para ustedes, nuestros espectadores, que aman el mundo del espectáculo turco tanto como nosotros, esta noticia es un evento. Y como siempre, queremos que ustedes sean parte activa de la conversación. ¿Qué creen ustedes que podría ser esta noticia impactante? ¿Tienen alguna teoría, alguna corazonada? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Se imaginan una boda? ¿Una nueva serie juntos que rompa todos los récords? ¿O quizás algo completamente diferente que ni siquiera hemos considerado? Imaginen las redes sociales. En ese 09 de noviembre de 2025, probablemente las plataformas como Twitter, Instagram y TikTok estarían inundadas con discusiones sobre Ande y Kerem. Hashtags dedicados, teorías virales, y una avalancha de reacciones. Este tipo de eventos son los que hacen el mundo del entretenimiento tan dinámico y fascinante. Y reflexionemos sobre la relación entre los medios y las celebridades. Un titular así demuestra el poder de los medios para crear expectación y movilizar a una audiencia. Sin embargo, también resalta la importancia de la veracidad y la responsabilidad en la difusión de noticias, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
Ahora, mientras desglosamos esto, es importante recordar que la información en este vídeo se basa en el titular proporcionado y en el contexto general de la fama y la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si este titular fuera una noticia real, la información se actualizaría constantemente a medida que surge. Ran más detalles. Pero para efectos de este guión, estamos construyendo el escenario alrededor de ese titular como punto de partida. Pensemos en los posibles escenarios profesionales. Si se tratara de una nueva serie, ¿qué tipo de historia podría ser? ¿Un drama intenso? ¿Una comedia romántica reinventada? ¿Un thriller? Después de Love is in the Air, el listón está muy alto. Cualquier nuevo proyecto juntos necesitaría ser innovador y mantener esa chispa que tanto cautivó al público. Y si fuera una película, sería una producción de gran presupuesto. ¿Una película de autor? Las posibilidades son infinitas. En cuanto a los aspectos personales, una boda o un embarazo son eventos que transforman la vida de cualquier persona. Para una pareja de celebridades se convierten en noticias de interés mundial, pero siempre hay que recordar que, en el fondo, son momentos íntimos y personales que merecen ser celebrados con respeto. Para concluir este vídeo, hemos explorado las múltiples posibilidades que el titular, 09 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos podría implicar. Hemos considerado escenarios tanto profesionales como personales, desde un compromiso o boda, hasta un nuevo proyecto actoral que podría redefinir sus carreras, o incluso anuncios sobre su vida familiar. La clave de la noticia reside en la palabra impactante, que sugiere algo fuera de lo común y que ha tomado al público por sorpresa. Hemos discutido cómo la popularidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la química que demostraron en Love is in the Air, hacen que cualquier anuncio relacionado con ellos genere un interés masivo. El fandom, en particular, reacciona con gran pasión a las noticias sobre sus ídolos, y este titular sin duda ha activado un torbellino de especulaciones y conversaciones en línea. Finalmente, la fecha específica del 09 de noviembre de 2025 nos da un marco temporal para pensar en lo que podría haber ocurrido en ese momento particular de sus vidas y carreras. Sea cual sea la noticia, su impacto ha sido significativo, marcando un momento memorable en la historia de la farándula turca. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis y en esta discusión. Ha sido un placer desentrañar las posibles implicaciones de este titular tan intrigante junto a ustedes. Esperamos que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ahora, como siempre, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la noticia impactante? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con nuestra increíble comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.